Vale, sí, os oigo. Si tenéis alguna duda, os oímos por los altavoces. Vale, entonces, pues eso. Vamos. Lo último, hace 10 días que parecen 3 meses, por lo menos, eso es bueno, eso es que hemos desconectado. No, queda ya el final, yo creo que ya hemos pasado lo peor, así que vamos ya a ir poquito a poco. Lo que vamos a ver es, recordad que antes de ir os dejé el documento en el aula virtual con ejercicios de asíntotas para la semana que viene, toda esa pesca. Y ahora lo que vamos a ver es la segunda parte, porque la aplicación de los límites era cálculo de asíntotas, visto, y vamos a ver lo que es el estudio de la continuidad de una función, ¿vale? Que más o menos también podéis haber visto algo, pero bueno, lo vamos a ver de cero, es más o menos asequible. Aquí no hay grandes operaciones ni mucha complicación, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver es estudiar, me dará una función y lo que voy a estudiar es si la función tiene puntos de discontinuidad. Entonces, clásicamente, siempre se ha dicho, así de una forma un poco burda, que una función es continua cuando la represento sin levantar el lápiz, ¿vale? Pues como le pasa a esta primera, que yo hago así y la represento. Mientras que esta tengo que pararme aquí y luego seguir aquí. Bueno, pues esto es un punto de discontinuidad y esta es una función continua, ¿vale? Entonces, nosotros este año y el que viene, ¿dónde tenemos que tener especial cuidado al estudiar la continuidad? En dos sitios. El primero, en las asíntotas. Una asíntota vertical, en las asíntotas verticales. Una asíntota vertical es un punto de discontinuidad. Una asíntota jamás va a ser continua. Yo tendré mi asíntota, la función se acercará como hemos visto y sube o baja, pero ahí no va a haber un valor. ¿De acuerdo? Y el segundo sitio donde hay que tener cuidado es cuando me da una función en trocitos, que vamos a ver que es el caso que nos va a ocupar y el que más vamos a manejar, ¿vale? O sea, es decir, a mí no me dan una única función, me dan una función a trocitos. Si viene por aquí, por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Aquí hay dos trozos de función que me la pueden dar así o me la pueden dar así. Si me lo dan así, la función es continua. Si me lo dan así, la función no es continua. Y eso es lo que vamos a estudiar, ¿vale? Si me das una función a trocitos, vamos a ver si me la estás dando así o me la estás dando así, sin representar. Porque si la representamos se ve fácil, pero sin representar. ¿De acuerdo? Entonces lo que os pongo aquí es eso. Esta es la clase que he traído la pizarra de LE, que lo he dado antes y estaba bien. Entonces lo que os decía, zonas de discontinuidad, asíntotas verticales, ¿vale? Como es este caso, esta función, su dominio son todos los reales excepto el -1, porque recordad que las asíntotas verticales eran a ver si lo digo bien, tenían que ver con el dominio, ¿vale? Donde el dominio tenía problemas, era una asíntota vertical. En este caso, el denominador no puede ser 0, por tanto, en el 1 no tenemos función y el 1 es una asíntota vertical y ahí no es continuo, ¿vale? Esa es la idea. Y en los puntos de unión, como os estoy diciendo aquí, ¿vale? Si este es el 1, pues aquí habrá que ver si esto está así o está así, si está discontinuo o continuo, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Hasta ahí? ¿Más o menos clarinete? Bien. Entonces, fijaos, si a mí me dan esta función 2x, esto es un polinomio. Y recordad y meteos en la cabeza que lo voy a repetir hasta la saciedad. Un polinomio, su dominio son todos los reales. Eso implica que es continua siempre. ¿Vale? ¿De acuerdo? La función es continua. Se acabó. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Yo si queréis os dejo copiarle de más, pero vamos. ¿Qué pasa? 2 menos x cuadrado, otro polinomio, dominio de todos los reales, la función es continua. ¿Vale? Ya digo, os dejo copiarlo luego, no os preocupéis, si voy. Por tanto, estas dos funciones por separado son continuas. No hay nada que decir. Y simplemente se justifica por ser un polinomio. ¿Vale? ¿Qué pasa si a mí me dan una función como aquí a trozos? Es decir, fijaos que aquí lo que me están diciendo es, ya no me dan esta función ni esta, me dan las dos. Aquí no hay dos funciones, hay una función que está definida por dos trozos. Eso es. Pero no son dos funciones, es una que tiene esos dos trozos. Ahora, ¿qué pasa? Que me dicen, aquí está la verde, la primera, y aquí está la azul. ¿Qué pasa? Me dicen, pues mira, con la verde te vas a quedar hasta la x0. Es decir, con la verde te vas a quedar con esta parte de aquí. Pues a ver si soy capaz.
hasta la x0. Y el resto, olvídate de ello. No lo vamos a coger. Porque lo pone aquí, hasta el 0 incluyéndolo. Es decir, bueno, chicos. A ver, es decir, con un puntito cerrado. Lo pongo así bien grande. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora me dice, y con 2x, que es la azul, ¿a partir de dónde? A partir del 0. Es decir, así. Bueno, más o menos, se entiende. Esto que está aquí marcado es lo que tenéis aquí a la derecha. ¿Vale? Esa es mi función. Una función que está formada por dos trozos. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Está claro el asunto? ¿Lo veis? ¿Sí? Y que se ve gráficamente muy claro que aquí es continua, pero en el 0, en el x0, hay un salto. No es continua. Si yo voy con el boli dibujando, voy así, levanto el boli, me voy para abajo y empiezo a dibujar. Aquí hay una discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? La idea es, ¿hay alguna forma de que yo sepa cómo es esa discontinuidad sin tener que representarla? ¿Que me lo diga solo con cálculos matemáticos y que no sea en la bomba? Pues sí. No hay que representarla para ver que esto aquí no es continuo, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Fijaos que la idea es que en el 0, para x0, la función de la izquierda va al 2 y la función de la derecha va al 0. Esa es la idea. Es decir, en el 0 va a dos sitios diferentes. No hace una cosa como podía hacer esta. Imaginaos esta de aquí. Que esta en el 0, las dos van al mismo sitio, que es ese, que por ejemplo pueda ser el 3. No, aquí no. Aquí cada una de las funciones va a un sitio. Esta va al 2 y esta va al 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabemos a dónde va una función? Con el límite. ¿Vale? O sea, es decir, ¿cómo voy a saber sin representarla? Ahora ya sin... Olvidaos, os hago un plan Men in Black, os borro lo que acabéis de ver de la cabeza. Os doy esto y digo, dime si es continua o no sin representarla. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues aquí hay que estudiar. Esto hay gente que se lo pone así, ¿eh? Y por mí está bien, si queréis hacerlo. De repente, se pone esto aquí y dicen, se traduce en esto. Y dicen, para valores más pequeños que 0 o iguales, como es igual, lo pongo con un corchete, la función que está es esta. ¿Vale? Y para valores más grandes que 0, la función que está es esta. Esto es una traducción, no necesaria, pero que a gente le vale, de esto de aquí. De tal manera que si yo te digo, oye, para x8, ¿cuánto vale esta función? ¿Cuánto es f de 8? Pues como sé que 8 está aquí, lo voy a sustituir en esta. ¿De acuerdo? Si yo te dijese, ¿y para x menos 5? Pues como está aquí, le voy a sustituir en esta. Y se ve muy rápido. Eso ya como cada uno queráis. Y hay gente que lo deja con los... Hay gente que lo deja con la llave aquí, ¿vale? Y hay gente que lo pone así. Me da igual. La cuestión está en que para estudiar la continuidad de esta función f de x, yo lo que tengo que hacer es tres cosas. Saber lo que pasa por debajo del 0. Saber lo que pasa en el 0. Y saber lo que pasa por encima del 0. ¿Estamos de acuerdo? Esas tres cosas es estudiar la continuidad de esta función en todos los reales. La continuidad total. O sea, no solo lo que pasa cuando los uno, sino qué pasa antes y qué pasa después. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fijaos, por la izquierda del 0, mi función es esta. Lo tenéis aquí. Esta es la izquierda del 0. O por debajo del 0. Entonces, se trata de un polinomio. Por tanto, el dominio son todos los reales. Por tanto, la función es continua sin ningún problema. Por debajo del 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Vais siguiendo por dónde voy o no? Esto yo creo que visteis el año pasado, algo de funciones a trozos, ¿no? Imagino. Digo yo. ¿Cómo? En cuarentena. Bueno, sí, por eso lo veo un poco así, pero ¿qué es esa la idea? ¿Vale? Veis que por debajo del 0 cojo esto. Ahora, ¿qué hago? Voy a ver por encima del 0 primero. ¿Cuál es la función que está por encima del 0? Pues el 2x. Que también es un polinomio. Y que, por tanto, por el mismo motivo que por debajo del 0, es continua. O sea, ya sé que es continua por debajo del 0 y por encima del 0. Ahí no tengo preocupación. La movida es, ¿me lo has pegado o no? Es decir, ¿me las has dejado en el 0 pegadas o despegadas? Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Pues viendo a dónde van las funciones en el cero. Es decir, fijaos que imaginaos 2 menos x cuadrado y 2x como dos coches que pueden ir por la misma carretera y en sentidos opuestos, ¿vale? Y chocar, o pueden ir por carriles diferentes. Entonces, aquí lo que me interesa es si los dos van al mismo carril o si van a carriles diferentes. Si van al mismo número o a números diferentes. Es decir, que en el cero lo que diré es límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, y aquí cuando pongo la izquierda no estoy hablando del menos 0,1. Estoy hablando de coger esta función. Cuando yo me acerco por aquí, ¿vale? Y por aquí me acerco con esta función. ¿Vale? Y si hago este límite me sale 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Y ahora hago límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Es decir, me estoy acercando por aquí. Y por la derecha, ¿con qué función me estoy acercando? Con el 2x. Por tanto, me da 0. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿De acuerdo eso? Es decir, una función, un coche va por el carril hacia el 2 y otro va hacia el 0. Es justo lo que veamos aquí. Una va al 2 y otra va al 0. Por tanto, los límites laterales son diferentes. Eso quiere decir que en x igual a 0 la función no es continua. O es discontinua, si queréis. ¿Me explico? Quiero decir, ¿cómo vamos a utilizar los límites laterales? ¿Vale? Para verlo. He hecho los límites laterales y he visto a dónde van las funciones. ¿Vale? Si los límites laterales son diferentes, ya quiere decir que no van al mismo sitio. Con lo cual no puede ser continuo. Es decir, si yo voy pintando por el suelo y tú vas pintando por el techo, obviamente, si seguimos en línea recta no nos vamos a encontrar en la vida. ¿De acuerdo? Por tanto, no vamos a ir al mismo sitio. ¿Vale? Música divina. Manu. Dime. ¿Y cómo has llegado a decir que el límite es 2 y el límite es 0? Claro, recuerda que para hacer los límites cuando x tiende a un número, lo que hacíamos era sustituir por ese número. ¿Vale? En este caso, si yo en el x pongo un 0, entonces me queda 2. Y aquí, si pongo un 0, me queda 0. 2 por 0, 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, el menos y el más aquí solo indican que cojas por la izquierda esta función y por la derecha esto. No lo confundas con cuando estudiábamos asíntotas, que lo que decíamos era, cuando sustituía por el número me salía infinito. Entonces, había que ver si era más o menos sustituyendo por un número por la izquierda y un número por la derecha. ¿Vale? Pero aquí lo he hecho sustituyendo directamente por el 0. ¿Vale? Vale. ¿Claro hasta aquí? Por tanto, esta función podemos decir que es continua en todos los puntos excepto en el 2. No, en el 0. Uy, excepto en el 0, ¿vale? Y este es el estudio completo. Por debajo, por arriba y en el punto de unión. ¿Vale? Vamos a ver ahora más ejemplos. Y veremos que esto es una condición que si pasa lo de aquí que es diferente, ya lo sabemos, no seguimos, sabemos que no es continua. Pero ¿qué pasa cuando es igual? Vamos a ver ahora qué pasa cuando son iguales los límites. ¿Vale? O sea, imaginaros. Bueno, aquí tenéis hecho esto otra vez, ¿vale? Da distinto y aquí tenéis el salto que hay, ¿vale? Eso es lo que os acabo de poner. Ahí tenéis el estudio. Vale, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo esta función? Fijaos, la función x cuadrado para los números más pequeños que 2. 5 si es 2 y x cuadrado si son mayores que 2. Es decir, yo lo haría así, fijaos. Si lo hago como una línea recta, si yo tengo esto, aquí estaría el 2, ¿vale? Entonces, fijaos, me dice, si es más pequeño que 2, cojo esta. Si es más grande que 2, cojo esta. Y si estoy en el 2, la función que cojo es el 5. Ahora lo vais a ver representado. ¿Vale? Esto sería en x igual a 2. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuánto vale la función en el 2? 5. ¿Cuánto vale en el 3? Sustituye en x cuadrado. ¿Cuánto vale en el menos 8? Sustituye en x cuadrado. ¿Lo veis? La historia. ¿Vale? La representación sería... Bueno, así. Joder, si está bien hecha por aquí. Me cago en la leche. Espera. La representación sería esta. ¿Vale? Voy a quitar esto de aquí. Aquí tenéis la representación. Fijaos.
daos cuenta de lo que sucede. El punto clave está en el 2, ¿vale? Entonces, por debajo de 2, x cuadrado. Por encima de 2, x. Y justo en el 2, que aquí lo tengo, sería un circulito abierto, ¿vale? Justo en el 2 se va al 5, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, es decir, en el 2 justo, mi función se me va al 5. En lugar de irse al 4, que es donde le correspondería. ¿Por qué? Porque yo lo he decidido así. ¿Vale? Pega un salto ahí y se pira. ¿Vale? Entonces, fijaos lo que pasa si yo estudio la continuidad. Mirad. Si yo hago la continuidad de esto, diría, voy a estudiar su continuidad. La estudiaría. Por debajo del 2. En el 2 y por encima del 2. Por debajo del 2 mi función es x cuadrado. Otra vez. Polinomio. Siempre lo mismo. Dominio, todos los reales. Por tanto, por debajo del 2 es continuo. Por encima del 2, lo mismo. Polinomio. De hecho, lo corto y lo pego porque este es el mismo. Espera que se me ha pirado. Un momentillo. Vale. Un segundo. Sería esto mismo. Vale. Ahí está claro. Ahora, ¿qué pasa en el 2? Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y por la izquierda me estoy acercando con el x cuadrado. Y me sale 4. Es decir, espera, que me va a traer un momentillo, ¿eh? Que me va a traer... Ah, no, esto no quería. Me va a traer aquí el gráfico. A ver. Un segundo. Aquí. Vale. Perfecto. Entonces, fijaos lo que os decía. Cuando yo me acerco al 2 por la izquierda, mi función se va hacia el 4. ¿Veis? Viendo. Si vais viendo la línea de aquí, yo voy hacia el 4. ¿Vale? Y cuando hago lo mismo por la derecha, que es la misma función, también voy hacia el 4. Los dos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Y podríamos tener la tentación de decir, vale, si cuando son diferentes la función es discontinua o no es continua, cuando son iguales es continua. No, no siempre. ¿Por qué? Porque fijaos, con esto sé hacia dónde tiende. Yo sé que voy hacia el 4. ¿Pero qué pasa? Que en el 4 hay una trampa. ¿Por qué? Porque hay un agujero. Es decir, la función en el 2 no es 4. La función en el 2 es 5. Es como si hubiese cogido la tapa de la alcantarilla y la quito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego al 4, justo al 4, encuentro un agujero. Por tanto, ¿qué hay que comprobar siempre? Que los dos vayan al mismo sitio y que en ese sitio no haya un agujero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo comprobamos el agujero? Pues haciendo que f de 2. Y en este caso, f de 2 es 5. ¿Lo ves? No es 4. O sea, es decir, en el 2 no toma el mismo valor que estos, toma otro valor. Eso quiere decir que yo he cogido el punto, lo he quitado de aquí y me lo he llevado arriba. Esa es la tapa de ahí. Por tanto, aquí lo que hay es un agujero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a pesar de ser los límites laterales iguales, como la función ahí no tiene un punto, no existe, se lo han llevado fuera, la función no es continua en x igual a 2. ¿Me explico? Entonces tienes un punto ahí en medio de la nada. No, tenía un punto hueco que lo que le corresponde es el 5. Es decir, yo iría por aquí, llego hasta aquí, salto y vuelvo a saltar. Pero que en ese salto no hago función, no sé si me explico. O sea, voy con el boli dibujando, voy con el boli dibujando, voy con el boli dibujando, llego aquí, paro, levanto el boli, aquí dibujo, levanto el boli y vuelvo a bajar. O sea, que son... Es un punto, sí. Si yo quito toda la ñordi que he hecho aquí, ahí lo tengo. O sea, no haría así, así. No, 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 no. Es, fijaos, voy a intentar hacerlo. Ya sabéis que yo dibujando soy un artista.
Vamos a ver. Yo voy por aquí. Tengo que hacerlo del tirón, aunque salga mal, ¿eh? No levanto el boli, ¿eh? Llego hasta aquí y cuando llego al 2, levanto el boli, pinto arriba, vuelvo a bajar y sigo por aquí. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Vale? Es decir, en el 2, en vez de... Si fuese el 4, pues se ve tirado, pero no. Entonces, aunque los límites, porque los límites, recordad que no están en el 4, está justo antes de llegar al 4. Aunque los límites, los dos me dicen que van al 4, cuando yo me planteo en el 4, ahí no hay nada. Me dan cambio. Es como si te digo, imaginaos, es una calle súper estrecha que solo cabe una persona y en medio una alcantarilla. Si tiene la tapa puesta, tú vas caminando y pasas tranquilamente. Ahora, como no tenga la tapa y te vayas mirando, te cuela. Pues lo que pasa aquí. Han quitado la tapa. Ya, ¿eh? Entonces, aunque te dices, sí, pasa por la calle, que la calle no. Tú miras, si no miras la alcantarilla y miras de lejos, ya, súper guay, la acera no está rota, está perfecto. Pero cuando llegas a ese punto justo, te cuelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer para saber si una función es continua en un punto? Asegurarse. ¿Cómo? Entonces, una función, diremos, ya el teorema Y es, una función es continua en un punto, vamos a llamar x0, sí. Dos cosas tiene que cumplir. Primera, límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a ese punto por la derecha. Y además, segunda cosa, le voy a poner aquí, 2, ¿esta es 1? 2. Tiene que ser igual a la función en ese punto. Ahora vamos a ver un ejemplo que lo cumple, para que lo entendáis. ¿Vale? Pero esta es la idea de continuidad en un punto. Los límites laterales tienen que ser iguales e iguales a esa función en el punto. ¿Vale? Esto es lo que me, vamos a poner entre comillas, esto es lo que me asegura que tengo tapa en la alcantarilla. Vamos a ponerlo así. La última parte. ¿Vale? O sea, tengo que cumplir. Esto es como decir, voy al mismo sitio por la izquierda y la derecha. Esto es lo que... La primera parte. Y la segunda es, a donde voy hay tapa. Es lo que me está diciendo la segunda. No voy a la nada. ¿Vale? Lo que pasa que hemos visto antes que si ya no voy al mismo sitio, ya si hay tapa o no me da igual. Por eso, si no se cumple la primera, ya no es continua. ¿De acuerdo? Pero si la primera se cumple, vale, ya me ha dicho que voy al mismo sitio. Entonces hay posibilidad de que sea continua. ¿Hay tapa? Continua. No hay tapa, no es continua. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Esta es la clave del asunto. Mira, por ejemplo, esta. Yo pongo esta. Lo voy a poner en una línea. Pues alguien, no es necesario hacerlo así, pero pues si alguien le aclara más. Yo aquí pongo esto así. Esto es 2x². Y este es x más 1. ¿Vale? Pues igual que antes. Quiero estudiar la continuidad de esa función. Pues ya sabéis. Por debajo del 1, en el 1, por encima del 1. ¿Por qué el 1? Porque es el número que está aquí. Esos son los números que me marcan por dónde. Por debajo del 1 tengo esto. Pues adivinad. Polinomio, dominio, todos los reales. Por tanto, es continua por debajo del 1. Por encima, exactamente igual. X más 1. Polinomio, dominio, todos los reales, es continua por encima del 1. Y ahora vamos a la clave. ¿Qué pasa en el 1? Pues ya sabéis, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y por la izquierda tengo esta función. Por tanto, esto me da 2. Sustituyendo por el 1, ¿vale? Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por la derecha tengo esta función. Me da 2. Ya tengo que voy al mismo sitio. ¿Vale? ¿Vale? Hay una primera parte. ¿Qué tengo que ver? Si en ese sitio hay tapa. ¿Vale? Y ahora, ¿en cuál de las dos funciones voy a sustituir? ¿En cuál de los dos trozos voy a sustituir? En el primero, porque es el que tiene el corchete. Siempre sustituyo en el que tenga el corchete. Y no van a tener corchete los dos. Eso no sería una función. ¿Vale? Sustituyo en el primero. Por tanto, sustituyo en 2x².
y esto me queda 2. Guay. Ahora las tres números, fijaos, siempre mira los mismos, este y este son iguales. Pues ahora sí puedo decir que en x igual a 1 mi función también es continua. Porque, dime, Jaime. Pero que en verdad solo vas a tener el problema de lo de la etapa cuando tengas como que... Sí. Si no tienes dos, no vas a tener problema. Claro. O sea, si tienes 2, claro, te tendría que decir, y este valor te faltaría aquí, pues yo qué sé, en x1, 28 en x1, por ejemplo, y no tendría el igual, ¿vale? Lo vas a ver. Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en esta función, además, como es continua siempre, podemos decir que, si queréis, es continua en todos los reales. Porque es continua aquí y continua. ¿Vale? Y si la representamos, vais a ver qué forma tiene y ahí sí que se ve muy claro. Aquí la tenéis, ¿veis? Efectivamente, vengo por aquí y en el 1 se unen. Con lo cual, esta función es continua sin ningún tipo de problema. Son dos trozos que están bien unidos. ¿Vale? Ahora puedo pegar vosotros. Esa es la idea, clave. O sea, límites laterales iguales. Y iguales a la función en el punto. Si los límites laterales ya son diferentes, se acabó. Si los límites laterales son iguales, hay que ver si tenemos tapa o no tenemos tapa. Os ponía este ejemplo, mirad. Y ahora os dejo a vosotros. Para que no sean siempre solo polinomios. Imaginaros que yo lo que tengo es... lo voy a hacer. Yo ahora lo que tengo es esto, ¿vale? Bueno, aquí. Por debajo del 1 o en el 1 esta función, que ya no es un polinomio, es una función racional, es una división de polinomio, y por encima del 1 el x menos 5. Vale. Como siempre, para estudiar el dominio tendría que hacer x menor de 1, x igual a 1, x mayor de 1. Y digo el 1 porque estamos aquí en el 1, ¿vale? ¿Qué pasa con el x menor que 1? Fijaos, mi función es esta. División de polinomios o función racional. Recordad la primera parte del tema. En una división, el denominador nunca puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el dominio de esta función son todos los reales excepto el 2. ¿Acordáis de eso? ¿Vale? ¿Sí o no? Está claro. Pero fijaos, cuidado aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mirad, esta función le dejo que se encargue de los valores más pequeños iguales que 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto, el 2, si yo quiero saber cuánto vale 2, no lo voy a sustituir aquí. Porque este solo se encarga de los valores más pequeños de 1. Lo sustituiría aquí. Es decir, este dominio que es de esta función, en este caso no me afecta. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, por debajo de 1, esta función, su dominio serían todos los reales. Esta vez no porque sea un polinomio, sino porque el número que le da problemas no se lo dejamos a él. Dejamos que dice, soy alérgico al pescado azul. Y dice, muy bien, te voy a poner a servir anchoas. Joder, tiene chungo. Ahora tú me dices, soy alérgico al pescado azul y tengo un restaurante y digo, vale, pues encárgate de las carnes. Y me evito que tengas una reacción, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí a este que es alérgico al 2, digo, vale, pues tú no te encargues del 2. Te dice, oye, que yo tengo problemas con el odio. Ya, por eso te he puesto por debajo del 1. Ahora, si yo te pusiese hasta el 3, pues ya tendríamos una movida, porque en el 2 no sería continuo. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Se entiende el asunto? Entonces, aunque tenga problemas en el 2, como ese trozo solo se ocupa hasta el 1, no me importa. Por tanto, el dominio de la función en general por debajo del 1 son todos los reales, no hay ningún problema. Y por encima del 1, pues como es un polinomio, aquí sí que, como es un polinomio, pues dominio, todos los reales, por tanto es continuo. Ahora vamos a ver qué pasa en el 1. Por encima y por debajo sería eso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y ahora, ¿cómo lo hacemos en el 1? Pues ya sabéis. Límite cuando tiendo a 1 por la izquierda, me acerco con esta función. Y esto me queda 1 más 3, 1 menos 2, 4 menos 4. ¿Vale? Límite cuando x tiende a 4 por la derecha, me acerco con esta función.
menos... no, estoy pensando en lo que da. Ah, está mal, esto es un 1. Estoy pensando en el resultado. Aquí, cuando tiendo a 1 por la derecha, me queda 1 menos 5 menos 4. Guay. ¿Son iguales? Vamos a ver qué pasa. F de 1. Sustituyo en esta. ¿Por qué? Porque es el que tiene el igual aquí. ¿Vale? El igual se encarga de este número. Por tanto, sería x más 3, bueno, pongo ya sustituido. 1 más 3, 1 menos 2, menos 4. Como los tres son iguales, la función es continua en x igual a 1. ¿Lo veis? Ahora vais a hacer vosotros, pero ¿se entiende el asunto? ¿Cómo va el tema? Simplemente eso, ¿vale? Hacer los límites laterales y fijaos que si alguna tiene problemas, pues bueno, si no está en la zona que tiene problemas, pues ya está. Si aquí hubiese puesto x menos o iguales que 3, ya entonces tendríamos una movida. Porque el 2 aquí no valdría. Y tenemos que tener en cuenta eso, que en el 2 no sería continuo. ¿Vale? ¿Está claro? Venga, vamos para que hagáis vosotros uno. Guay. Vale, aquí está explicado, lo mismo. Vale, por ejemplo, venga, este. A ver cómo hacéis ese. Sería el enunciado sería estudiar la continuidad de la siguiente función. Punto. Ya está. No voy a poner funciones más complicadas de lo que estamos viendo. Nunca habrá un 1 elevado a infinito, ni habrá un límite que tengas que andar factorizando y simplificando. Aquí son límites. O sea, quiero que sepáis la noción de continuidad. No me interesa que me hagáis aquí un límite de la leche. ¿Vale? En asíntota a lo mejor sí, pero aquí no. Todos estos están sacados de la... y los tenéis resueltos en el cuadernillo que os he dejado en el aula virtual. ¿Vale? Con el mismo.
Manu, no te escuchamos. Manu, no se escucha. Lo que me estáis, que estaba aquí y tenía esto apagado. El anterior, vale, entonces no habéis escuchado aquí. Lo único que decía aquí es, hacemos el valor por debajo de 1, ¿vale? Que tenemos x cuadrado y por ser un polinomio el dominio son todos los reales. Por encima de 1 es esto aquí y os decía, esto no es una función racional, no es una división de polinomios porque debajo no hay x. Esto es un polinomio de grado 1, entonces también es continua. Y cuando le estudio en el 1, hago por la izquierda que me da 1, por la derecha que me da 1 y la función en el punto. Y para elegir cuál de las dos sustituyo, si aquí, me fijo cuál tiene el corchete o cuál está aquí con el igual, ¿vale? En este caso el x cuadrado. Al ser los tres iguales, la función también es continua en el 1, ¿vale? Eso es lo que había dicho antes. Y os decía, aquí tenéis la gráfica, viene por aquí la parábola, parece la misma, pero no es, ¿eh? Llega al 1 y aquí se hace una recta, ¿vale? Entonces, aquí encaja, por eso la función es continua en todos los reales, no tiene ningún salto, ¿vale? Y el ejemplo que os ponía de cara al examen son de este estilo. Te dice, haya el valor de A tal que la función esta sea continua. Que dices, uff, ¿pero eso qué es? Fijaos, aquí lo que tengo es una función, un trozo de función. Y aquí tengo infinitos trozos. O sea, imaginaos, el x cubo será una función que hace así, ¿vale? Y aquí estamos en el 2. ¿Y qué pasa? Que el x cuadrado en función de esta A será esta o esta o esta o esta de aquí. Entonces me está diciendo que calcule para qué A se cumple que se une ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es aplicar lo mismo que hemos estado haciendo. Fijaos, yo cojo y digo, ¿vale? Quiero que en el 2 sea continua. Aquí ya no estudio por debajo del 2 ni por encima. No me están pidiendo la continuidad. Me están diciendo que calcule A para que sea continua en el 2. ¿De acuerdo? Ya no hago por debajo de 2 ni por encima. Entonces, si yo aquí hago el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, me acerco con esta función. Sustituyo por 2 y me queda 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hago el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y, ojo, me acerco con esta de aquí. Sustituyo por 2 y me queda 4a. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Lo veis? ¿Cómo quiero que sean los límites para que la función sea continua en el 2? Quiero que estos dos límites sean iguales. Eso es lo que aplico. Para que sea continua en el 2, los límites tienen que ser iguales. Y si despejo de aquí la A, me queda esto. Ya está. Cuando la A sea 2, mi función será continua en el 2. ¿Vale? ¿Lo veis? Simplemente eso, igualarlo. O sea, no será una letra. Me da igual si va a ser así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro eso? Vale. Pues hacemos uno. Por ejemplo, intentadme este de aquí. Con esto ya lo dejamos. A ver qué tal sale este. Lo dejo en este. La continuidad no tiene más historia. Ya lo único es qué función te ponen para calcular, claro. A ver. Fijaos. ¿Cómo haréis este? Interesante problema. Yo lo pongo en línea recta si queréis. Que a lo mejor alguien le ayuda. Los reales, tenemos los valores ahora, fijaos que son dos, el -1 y el 3, ¿vale? No hace falta, por supuesto, que esto esté graduado, ¿eh? Me da exactamente igual.
Y ahora eso sí, cuidado aquí, ¿eh? Fijaos, por debajo del 1 incluido. ¿Vale? Entre el 1 sin incluir y el 3 sin incluir. Y ahora por encima del 3 incluido. Eso sería. Y pongo las funciones. 2. Y ahora, a ver qué hacéis. ¿Vale? Tendréis que aplicar continuidad aquí y aquí. Tenéis dos incógnitas, que son la A y la B. Pues necesitáis dos ecuaciones. Pues sale. A darle caña. ¿Cómo lo planteáis? ¿Tú me anterior el programa? ¿Así? Sí. Espera. Ahora, ahí, ¿no? Espera, ¿me lo han quitado? Ahí. Tú aplicas continuidad en un punto, continuidad en el otro. Solo que en este caso la diferencia es que te va a salir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que será también muy sencillo. O sea, no va a ser aquí de que salgan decimales ni historias raras. Seguramente por reducción lo pueda resolver. Ya veremos más adelante, luego cuando hagamos la derivada, cómo representar todo esto y verlo, la representación. Vamos. De la primera os saldrá, a ver, menos 1. La primera os tiene que salir 2 es igual a menos A más B. O sea, tenéis que llegar estudiando tenéis que estudiar la continuidad. Tenéis que estudiarlo en x igual a menos 1. Hacer límite por la izquierda, límite por la derecha. Es decir, yo haría esto así, por la izquierda sería en el 2, perdón. Y aquí si sustituyo me queda 2, no me queda otra cosa. Y límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de esto, me va a quedar menos x más, perdón, menos a, que sustituyo la x, menos a más b. Por tanto, 2 es igual a menos a más b. Esta sería la primera ecuación. ¿Vale? Acabo mañana de corregir. Y aquí hacemos la segunda, ¿vale? Mañana lo tenemos. Venga, hasta mañana.